Miércoles 5 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, edición de Córdoba, El Día de Córdoba y también como siempre la prensa digital. Hoy hay una foto común en las tres portadas de papel, como sospecharán, ayer llegaron a Córdoba ya sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, que hoy tienen que desfilar por las calles de Córdoba y los tres periódicos han escogido esa foto para las portadas. El Diario de Córdoba, foto de Paco González. Los Reyes Magos traen la ilusión a Córdoba y el titular también muy ilusionante. El paro baja en Córdoba a niveles del año 2008 a 5 columnas. Ahí lo ven, comentamos ya ayer algo, hoy profundizamos en esa información. El diario ABC también escoge esa fotografía de Valerio Merino en este caso. La magia de la ilusión vuelve a Córdoba, los Reyes asomados a un balcón del Palacio de Oribe. Y el titular también, el otro titular también para el paro. La reforma laboral de 2012, dice el diario ABC, logra un aumento histórico del empleo, pero con exceso de temporalidad. El diario El Día, también la foto muy parecida a la de ABC, la tienen también en el balcón, saludando. Gaspar, Melchor y Baltasar se asoman a la ventana de Oribe, titula el pide foto, y el titular grande, los Reyes Magos ya se dejan ver. Ahí tenemos la imagen que ayer sirvió para la presentación de este desfile del que ahora hablaremos. Córdoba supera los 100.000 contagios y la presión en los hospitales sigue en aumento, a 4 columnas, titular de apertura para la sanidad. En el diario Córdoba, aunque también habla del paro, como ven ahí debajo, Córdoba cierra el año con el mejor dato de paro desde finales de 2008. Bueno, vamos a empezar por el paro, si les parece, luego hablamos de la cabalgata. El paro que, como ya adelantamos ayer, avanzamos ayer en este mismo programa, nos pilló un poco a bola pluma porque estaba la información recién salida del Ministerio de Trabajo. El paro presenta en Córdoba datos históricos. Desde el año 2008 no había tampoco desempleados en Córdoba, aunque sigue habiendo 65.000 personas en la provincia de Córdoba buscando empleo, la mitad de ellos en la capital, 30 y tantos mil en la capital y el resto en la provincia. Como ya veíamos ayer, este gráfico no es muy similar, llevamos 8 meses consecutivos de bajada, todo lo que va este año, quitando los primeros meses del año, que este año también probablemente significa algún incremento en el desempleo, a consecuencia de que termine las campañas agrícolas, termine la campaña de Navidad, es decir, febrero, marzo no suelen ser meses buenos, sobre todo si cae la Semana Santa un poco más para atrás, y el año pasado ocurrió igual, ven en la poquita bajada que hubo, subida corresponde a los meses estos que les hablo, y luego de ahí en adelante, desde marzo para acá, sobre todo a partir de mayo, ha habido un descenso paulatino consecutivo del paro. En Córdoba lo ven 32.433 desempleados, en Baena hay 1.100, en Cabra 1.300, en Lucena 3.800, ahí del Montilla, Palma, las poblaciones más grandes, ¿no? Pozo Blanco, Priego, Puente Genil. Es significativo que en una época tan convulsa como la que estamos viviendo, de crisis sanitaria y con lo que lleva aparejado de crisis económica, se esté creando tanto empleo. Bueno, hay varios factores que están justificando este crecimiento del empleo o este decrecimiento del paro, como quieran verlo. El primer caso, bueno, lo que hablamos ayer hablamos hoy son cifras de parados inscritos en el INE, es decir, personas que están inscritas en la lista del Servicio Andaluz de Empleo, del SAE o del INE, como quieran llamarlo. No son la encuesta de la EPA, que llegará en unos días. Es decir, son cifras oficiales, lo otro son las encuestas que suelen ajustarse más a la realidad, pero no son las oficiales. Decía, hay dos circunstancias que están justificando, entre comillas, esta creación de empleo, que se remonta, como les digo, no ya a la crisis del coronavirus, sino incluso a la crisis del 2008, la crisis de la burbuja inmobiliaria de 2008. La primera quizás sea el impulso del sector público. Ahora hay muchos empleados públicos que se han recuperado en estos últimos años, consecuencia de que se están reduciendo las tasas de reposición. Saben que hubo un momento en el que el gobierno central prohibió la reposición directamente de los funcionarios porque había que aliviar la carga de los presupuestos. Ahora se está aliviando bastante y eso hace que se esté recuperando mucho empleo público, gran parte del empleo público. Y la segunda medida, pues bueno, es que hay una sensación, lo que le llama confianza en la economía, que hace pensar que de aquí en adelante va a haber oportunidades. Saben que se espera un chorro importante de dinero de la Unión Europea, ya está llegando, los famosos fondos Next Generation, y eso está haciendo que muchos emprendedores pongan en marcha negocios en previsión, bueno,
pensando en estar organizados para cuando la actividad se recupere, que es algo que se espera, la actividad, porque en paralelo a la recuperación laboral también está habiendo una recuperación económica un poco más lenta, no a este nivel ni mucho menos del 21% de desempleo recuperado en apenas un año. La otra, la recuperación del PIB, va más despacio, hablamos de 4, 5, 6, depende de qué población se recupera. La otra tiene que llegar también la recuperación para volver a niveles previos a la pandemia del coronavirus, y eso hace, como les digo, que muchos empresarios, emprendedores estén poniendo en marcha negocios con la ilusión, con la esperanza de que el futuro a corto plazo sea interesante. En este caso, como les digo, casi siempre la recuperación parte del sector servicios, que en Córdoba sigue siendo el puntero. De hecho, en el caso de la agricultura, la campaña de la aceituna está ya terminando, como saben. Apenas ha habido un movimiento de parado. Ha habido 3 parados más ahora en diciembre que en noviembre. Está parado ahí la situación, ¿no? Y luego habrá, cuando acabe la campaña agrícola, pues probablemente habrá un descenso importante del número de trabajadores del campo, cuando acabe la aceituna, quiero decir. Y también el sector servicios, que en esta ocasión, de los 1.100 trabajadores que ha habido menos parados, o sea, desempleados menos de diciembre con respecto a noviembre, pues 1.300 son del sector servicios, y el resto, tanto construcción como industria, han perdido empleo. Es decir, que se espera un reajuste para los meses, sobre todo en febrero y marzo. Las cifras que se nos den en febrero y marzo que correspondan a los meses de enero y febrero. Así que buena noticia a nivel nacional también. 19.820.000 trabajadores cotizantes, estamos ahí rozando siempre los 20 millones de empleados, que es una cifra, bueno, muy simbólica, muy significativa, y que no solamente tiene el interés particular de cada una de las personas que están trabajando o los que están desempleados en encontrar un empleo, sino también saben que cuanto más cotizaciones haya, pues más garantía hay de que la hucha de la seguridad social pues se va llenando y va garantizando el pago de las pensiones, tanto las presentes como las de futuro a corto plazo, como sobre todo las de a medio plazo, que saben que está siempre ahí en peligro, saber si se podrán o no afrontar ese pago de las cotizaciones. 20 millones, bueno, pues son muchos millones de trabajadores que evidentemente cotizan y que hacen que las pensiones poco a poco se vayan consolidando, aunque todos los indicadores apuntan a que hará falta alguna inyección más, no solamente con el sistema actual, sino alguna cosilla más, para permitir garantizar que el pago de las pensiones sea una realidad en los próximos años y décadas, porque no se mira a este momento, que lo hay, ni al siguiente, ni a los 10 años, sino a un futuro a medio plazo, sobre todo cuando la generación de los años nacidos años 50, 60, se jubilen, algunos ya lo están haciendo, y es una generación con muchos trabajadores, muchas personas, porque fue la época, el baby boom, el gran crecimiento de la natalidad de España coincidió, y ahora pues todos vamos cumpliendo, ahí me incluyo yo, estamos ya en la edad en la que la jubilación se va viendo en el horizonte más cercano. Más cosas. Decía las 3 fotos hablan de la cabalgata. Ayer se presentó, ya sin ningún tipo de duda, la cabalgata de los Reyes Magos, que partirá esta tarde a las 5 de la Plaza de Santa Teresa, como siempre. El principal, bueno, no hay que decir que tendremos un programa especial en esta casa, donde veremos la cabalgata de principio a fin, de punta a rabo, por las calles de Córdoba, y podremos disfrutar una marcha un poco más rápida, que les digo, es la novedad de este año. La cabalgata no va a tener el reparto de caramelos, con lo cual no hay que parar para repostar como en otras ocasiones, no va a haber que esperar donde haya mucha gente para que los niños recojan sus juguetes, que se lancen, con lo cual va a ser una cabalgata al tran-tran, y se espera que el recorrido sea mucho más rápido, mucho más ágil que en otras ocasiones, aunque la hora prevista de finalización va a ser a las 8, va a ser 3 horas, de 5 a 8, yo creo que va a acabar un poquillo antes, pero en fin, la previsión es que salga a las 5 de la tarde de la Plaza de Santa Teresa, ahí estaremos para ofrecerle la salida, y que concluya en torno a las 8 en el Vial, en la Avenida de la Igualdad, a la altura de la calle Alondiguilla, que es donde termina el recorrido. Como saben, habrá menos carrozas este año, habrá solamente 12, creo. Habrá 3 pasacalles que van a amenizar el paso de los magos. Y bueno, pues hay menos figurantes también, hay solo 200 personas, en fin, se ha hecho una versión un poco más reducida, intentando mantener el lucimiento para que los que acudan a ver la cabalgata pues puedan disfrutar de este paso de los Reyes Magos, pero sobre todo se pierde quizá el aliciente del reparto de caramelos y juguetes, que es un poco para muchos, tiene la magia de
de este acto, ¿no? Ver cómo los reyes van repartiendo simbólicamente caramelos como preludio al reparto de esta noche, de la noche mágica del Día de Reyes. Si yo, como siempre les digo, en esta ocasión les recomiendo que se queden en casa. No va a llover, parece que la intención, que la previsión del tiempo es que va a respetar la lluvia en ese periodo, en ese momento de 5 a 8, aunque el tiempo va a estar cubierto todo el día. Según la EMET, esa hora no va a llover. Pero en cualquier caso, si están en su casa calentitos, saquen ya el roscón y puedan verlo a través de PTV con un amplísimo despliegue en todo el recorrido, como les digo, desde el principio, especialmente la zona de Avenida de América y el vial, donde estaremos con unidad móvil y nuestras cámaras recorriendo junto a las carrozas el traslado de los Reyes Magos desde el Arenal. Salen del Arcángel, aunque el inicio oficial es Santa Teresa, hasta el vial. Van a pasar, primero harán el recorrido normal, Santa Teresa, Avenida de Cádiz, Puente de San Rafael, Avenida de Corregidor y Vallellano, Paso de la Victoria, Avenida de Cervantes, que es la novedad, no va a girar por Tejares, no lo esperen en el Corte Inglés, que no van a pasar por ahí, van a pasar por Avenida de Cervantes para coger Avenida de América, por la Avenida de los Piconeros, hasta la Avenida de la Igualdad, que es por delante del Conservatorio Músico Ciryab, hasta el final de casi hasta Almogávares, por esa zona. Bueno, pues si les apetece darse un paseo, háganlo, pero les recomiendo que lo hagan por la tele, que se ve mejor y hará menos frío, porque frío sí que va a hacer esta tarde, tarde-noche. No sé si va a llover o no, pero frío va a hacer y bastante. De hecho, el diario El Día, en la parte alta del periódico, habla de la temperatura. El invierno, dice, se recrudece con temperaturas bajo cero, al menos hasta el domingo. Tenemos una masa polar, como saben, en este momento que atraviesa la península, y en el caso de nuestra ciudad, pues no va a ser igual que en otras, afortunadamente, que en la meseta, donde se esperan temperaturas de 5 y 6 bajo cero. En nuestra provincia sí que habrá puntos que marquen por debajo del cero del termómetro, y en el caso de la capital, pues se esperan temperaturas bajitas de 4 grados, 3 grados, sin llegar a las heladas, pero sí que hará bastante frío con respecto a lo que llevamos, sobre todo Nochevieja, que ha habido una temperatura totalmente primaveral. Así que lloverá probablemente en la subbética más que en la campiña, lloverá probablemente en la zona norte, en el Guadiato, más que en la zona nuestra, en la zona del valle, pero también hay algún riesgo en torno al 65% en cuanto a las precipitaciones. Más frío de toda la semana va a ser el sábado, la noche del sábado al domingo. Así que, bueno, esta noche todavía se podrá dar un paseo, pero repito, insisto, véanlo por la tele, lo verán mucho mejor que en directo. Que quieran, lógicamente, sacar a los críos, pues tiene la cabalgata en el recorrido que les he contado. Más cosas. Seguimos hablando de pandemia. El diario El Día ha escogido este asunto para la apertura, con un dato también muy significativo, el número 100.000, que ya aparece en las estadísticas de los contagios en Córdoba. Saben que hay dos estadísticas en paralelo, por eso a veces verán que hay alguna contradicción entre un periódico y otro, porque hay dos tipos o dos datos de contagiados totales y contagiados, pruebas diagnósticas totales y las pruebas diagnósticas activas, que son las PDIA, estas famosas, que siempre son un poquito menos. En el caso de las pruebas totales, del número total de contagiados, ya hemos superado los 100.000 en la provincia de Córdoba, como le digo, una cifra muy significativa. El 12% de los cordobeses se han hecho un test y le ha dado positivo. ¿Significa que ha habido 100.000 contagiados? Pues lamentablemente, pues no, pues bastantes más. Es muy probable que la cifra, no digo que la duplique, pero por ahí andará, porque hay muchas personas que, sobre todo en esta última variante, la variante última hasta ahora, la variante Omicron, muchas personas la hayan pasado la enfermedad sin hacerse ningún tipo de test y hayan estado contagiados, pero no lo hayan sabido, ni ellos, ni tampoco el sistema del Servicio Andaluz de Salud, que contabiliza las infecciones. Así que más que 100.000 contagios, lo que sabemos es que ha habido 100.000 pruebas positivas en este año y medio de la pandemia. La buena noticia en este caso, sabemos que los contagios siguen creciendo. Ayer hubo otros 1.500 casos positivos en la provincia de Córdoba, la tasa de incidencia sigue creciendo, las hospitalizaciones siguen aumentando, pero hay un dato positivo para la esperanza. Llevamos ya 2 días, ayer y antes de ayer, en el que la tasa de incidencia a 7 días es menor a la mitad de la de 14. Y voy a intentar explicar esto porque si no se van a liar. El SAS envía todos los días 2 estadísticas distintas. ¿Cuántos casos de contagio hay por cada 100.000 habitantes? En el caso de la provincia de Córdoba, en la capital son 2.800. ¿Y cuántos hay a 7 días? Es decir, la última semana. Que lógica debía ser la mitad. En las últimas semanas, a 7 días era más de la mitad
que el de 14, es decir, que la proyección era a que siguiese creciendo. Sin embargo, ya ayer y antes de ayer la cifra de los 7 días era inferior y de hecho ayer la tasa de incidencia creció solo en 7 puntos. Pasamos de 2.881, hablo de memoria, a 2.888. Solo 7 puntos cuando veníamos de crecimientos diarios de 50, 60, 200 casos, 200 puntos de incremento de día a día. Ayer creció solamente en 8. Es probable que hoy incluso decrezca o al menos se mantenga ahí. Porque, como les digo, la tasa de incidencia a 14 días son 2.800 y la de 7 días son 1.300. La media nos sale que serían 2.600. Es verdad que no es que sea para tirar cohetes, pero bueno, en cambio de tendencia siempre es de agradecer. Eso ocurre en la capital solo, en la provincia está todavía ahí. Los 14 días son el doble que los 7, es decir, que se va a mantener el crecimiento en la provincia, pero la capital, como saben, tenemos cifras totalmente desbocadas. Así que todo apunta a que estamos llegando a la parte más alta del pico de contagios, que empezamos con la meseta y con la esperanza de que, como ha ocurrido en Sudáfrica, por ejemplo, o en Alemania, que también está pasando ya, el descenso sea igual de brusco que fue la subida. Parece que hay también varios factores que apuntan a que será así. El primero es que a partir del día 8 o 10 de enero se van a dejar de hacer tantos test. Saben que ha habido muchos test, autotest sobre todo, los que se compran en la farmacia, de personas que querían garantizarse que no tenían el virus antes de acudir a una reunión familiar. A partir del día 8 o 10, la semana que viene, el lunes que viene, es probable que haya ya menos necesidad de hacerse un autotest, con lo cual haya menos pruebas y por lo tanto haya menos contagios, porque esto es estadística pura y dura. Y también porque a medida que va subiendo el número de contagios, hay menos personas libres de contagiarse, o sea, susceptibles de contagiarse, porque el nivel de contagios es elevadísimo. Como le digo, 100.000 reconocidos sobre 800.000. Probablemente sean 200.000 sobre 800.000, es decir, 1 de cada 4 cordobeses es probable que haya pasado el coronavirus, con lo cual cada vez más difícil encontrar una persona que no lo haya pasado, que además no tenga vacunas puestas o que no tenga un sistema inmune que le permita pasar la enfermedad sin muchas dificultades. Creo, sinceramente, que la pandemia está casi dando, en ese sentido, los últimos coletazos, aunque es verdad que nos quedarán bastantes meses de números, bastantes meses de mascarillas probablemente, y bastantes meses con algún tipo de limitación, pero lo más grueso, a no ser que ocurra o que aparezca otra variante rara y que también afecte, como ha pasado con la Omicron, parece que lo más duro está superado y que lo que nos queda es la cuesta abajo. Ojalá que sea una cuesta abajo rápida y no sea tan despacito como llevamos año y medio viendo cómo se acaba y cuando parece que se termina, vuelve a subir. Con este planteamiento, ayer se acordó por parte del Consejo Interterritorial, el Comité Interterritorial que reúne el Gobierno y las comunidades autónomas, se acordó la vuelta al colegio de manera presencial a partir del lunes, lo señala el diario El Día, lo trae en la portada. Acuerdo, la vuelta a los colegios se mantiene el día 10 con clases presenciales, lo traen todos los periódicos en páginas interiores. Lo hicieron, ayer se reunieron los ministros de Salud, de Educación, de Universidades, con los consejeros de Salud, Educación y Universidades de toda España. Fue una reunión telemática porque son muchísimos y tampoco hay plan de reunirse ahora tantísimos. Son 17 comunidades, cada uno con 4 representantes, pues saldría un número muy grande como para reunirse estando las cosas como están. ¿Qué decidieron? Dijeron, en primer lugar, que las aulas son seguras, son espacios seguros, que se ha visto en todas las olas anteriores, y además recordó Jesús Aguirre que cuando empezó este curso en septiembre hubo mucho apocalíptico que alertaba de que el regreso a las aulas así en masa iba a provocar contagios masivos igualmente. Sin embargo, no ocurrió así y los colegios fueron espacios seguros durante septiembre y octubre y ahora se espera que en enero pues lo sean igual. Y además también decían los consejeros, lo dijo también Imbroda, consejero de Educación, Rogelio Velasco, consejero de Universidades, que llevan mucho recorrido ya han caminado, ¿no? Y que entonces ya sabemos cómo hacerlo. Ya los alumnos saben la necesidad de autoprotegerse, de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia de seguridad, no compartir material con el compañero, incluso los más pequeños. Luego también los profesores están vacunados prácticamente todos con la tercera dosis porque son personal esencial y aunque no tengan la edad, algunos no la tendrán todavía para la tercera dosis, la dosis de refuerzo, sí que lo han hecho por ser personal esencial. Así que los niños, como se ven ya en Córdoba, por ejemplo, la provincia, 18.000 menores de 12 años vacunados con la primera dosis y profesores pues que la mayoría. Es decir, que el aula es un espacio seguro
y se va a intentar que el curso concluya este último cuatrimestre, que concluya de manera tranquila. El riesgo que está es el riesgo del contagio en el profesorado, porque seguimos con dificultades para reponer las bajas, para sustituir a las personas que causan bajas, básicamente por el coronavirus. No están los mecanismos del todo engrasados, no sé si es un tema presupuestario, es un tema burocrático, cuál es el asunto, pero cuando un profesor causa baja, pues cuesta mucho recuperarlo, el puesto, y sobre todo cuando ahora se decidió que las bajas por COVID sean solo de 7 días. Desde un profesor presenta la baja hasta que se consigue un sustituto, pasan 2 o 3 días, y a los de 7 vuelve el profesor, claro, para 4 días no vas a traer a nadie, pero claro, hay 7 días en los que los alumnos sí que tienen un problema, sobre todo los alumnos y el claustro, que tienen que repartirse esas clases entre los profesores que se mantienen en activo. Cuando es un profesor, pues se resoluciona. Cuando de una plantilla de 20, pues caen 4 o 5, empieza a ser más problemático. Y eso es lo que los sindicatos están temiendo, que haya bajas en los profesores, en los profesionales, los docentes, y eso repercuta en la calidad de la enseñanza en este último cuatrimestre, que es el complicado, el de los exámenes, etcétera, etcétera. También ocurre parecido con los sanitarios. Trae el diario Córdoba en su portada que casi 300 sanitarios han dado positivo en el último mes, en el pico de la ola. Son personas que están muy expuestas al virus, no solamente los que trabajan directamente en las unidades COVID de los hospitales, sino incluso los que trabajan en atención primaria. Cuando un paciente, cuando un ciudadano se encuentra indispuesto y acude al médico de cabecera, al médico de atención primaria, para ver qué le ocurre, pues es probable que lo que le ocurra es que tiene el coronavirus, y el médico, por mucha prudencia y por muchas medidas preventivas que se interpongan, pues muchos de ellos están sufriendo enfermedades. Es cierto que muchos de ellos también, como el resto de la población, sin síntomas o con síntomas muy leves, pero bueno, muchos de ellos han causado bajas. Y eso provoca, pues bueno, que el colapso en la atención primaria sea mayor por las mismas razones que le decía antes para los docentes. Si es una baja de 7 días, es muy complicado cubrirla. Tú puedes repartir el cupo de sus pacientes, pero claro, cuando es una baja sobre 5, sobre 8, sobre 10, pero cuando son 10 bajas sobre 30, es cómo se reparten los cupos. Entonces eso está provocando, como saben, retrasos importantes en las colas, en la lista de espera, atención primaria, incluso para pedir una cita. Bueno, todos confiamos en que la ola esta, la sexta o la séptima, que le llaman ya algunos, empiece a declinar pronto. Se calcula que la semana que viene, a final de semana, es probable que la ola, ya empezamos a tener todos números mucho más positivos en cuanto a que sean menos contagios, y que a partir de finales de enero, principios de febrero, ya volvamos a una situación de normalidad. A ver, que seamos optimistas, aunque tampoco hay que ser especialmente, hay que seguir siendo cautos y tampoco dejarse llevar, porque esto sea realmente lo que ocurra, que todos esperamos que sea así. Más cosas que entre los periódicos. Habla los periódicos de la noticia que ya también avanzamos ayer sobre la conversión en autovía de la Nacional Granada-Badajoz a su paso por Córdoba, que nos interesa a nosotros. Saben que ayer se publicó en el BOE, o antes de ayer se publicó en el BOE, el trazado que proponen, el estudio que se ha realizado, trazado entre Espiel y Zafra. Esta autovía, que va de Granada a Badajoz, como les decía, hay tramos que están muy avanzados. De Granada, por ejemplo, toda su área metropolitana ya está o en autovía o se ha empezado los trámites en la zona de Atarfe, la zona de Pinos Puente. Esa parte está bastante resuelta. La parte de Córdoba, la parte de la ciudad, pues saben que ya está la ronda de Levante, que es parte de ese trazado, y que la idea es ampliarlo hasta Espiel. Eso parece que no hay duda de que se ampliará en autovía hasta Espiel, incluso bajarlo hasta la zona, al menos la zona de Espejo, sin ninguna dificultad, dentro de un marco temporal todavía no definido, pero relativamente cercano. Luego está la zona del norte, desde Badajoz hasta Zafra, que es una zona que también parece que está claro que va a ser autovía. No habrá ningún problema que desde Badajoz a Zafra la carretera se convierta en autovía. El tramo más complicado está en el sur, que no tiene fecha, el tramo, como le digo, desde el límite de Jaén hasta la zona de Espejo o Castro del Río, donde no hay ningún tipo de plan, aunque sí parece que será autovía, y sobre todo el tramo entre Zafra y Espiel, desde Espiel hasta prácticamente que se llega a Extremadura. En ese tramo
Se han hecho un estudio previo porque hay una zona de impacto medioambiental importante, porque es una zona de especial protección para las aves, porque además es una zona con muy baja densidad de tráfico. Hablamos ayer con Juan Rus, si recuerdan, 3.000 y pico vehículos al día, cuando el Ministerio de Transporte no contempla autovías donde haya menos de 10.000 vehículos al día. Bueno, pues con esos dos factores se ha hecho un estudio nuevo y lo que han dicho los expertos es que ahí no hace falta una autovía. Lo que hace falta es una carretera mejor de la que hay, incluso con un nuevo trazado, pero no en autovía. Es mucho más caro, es más del doble hacer una autovía que hacer dos carreteras convencionales aunque vayan en paralelo, ¿no? Bueno, pues una carretera con dos carriles, incluso en paralelo a la que ya hay, me refería. Bueno, pues con ese planteamiento, los tres periódicos han hecho recorrido por los alcaldes de la zona, los alcaldes afectados, básicamente Peñarroya, Espiel, Belmez, los alcaldes de esa zona, para ver qué piensan de este asunto. Y como señala el diario, creo que este es ABC, sí, firmada Vigilado, indignación entre alcaldes del Guadiato por el trazado Zafra-Espiel de la A81. Bueno, hay que decir que la indignación no es para todos los alcaldes. También aquí, según de qué partido sea cada uno, ha tirado para un lado o para otro. Por ejemplo, Espiel, que es del Partido Popular, está mucho más indignado que el alcalde de Peñarroya, que es del PSOE, o la alcaldesa de Fontevejuna también. Cada uno, alcaldesa de Fontevejuna ha dicho, cada uno va tirando un poquito para justificando o metiendo el dedo en el ojo al otro gobierno. Lo que dicen los alcaldes primero es que no hay contratación oficial, que lo que hay es un estudio previo de recomendación, que luego el Ministerio tendrá que decidir si se hace autovía o si se va a mantener el trazado con un carril convencional. Pero todos coinciden, eso sí que coinciden, en que si de verdad queremos apostar por recuperar zonas como la zona del Alto Guadiato para la industria, para recuperar población, no se puede seguir manteniendo estas vías tercermundistas que tienen ahí. No porque no sean vías de calidad, que algunas lo son, sino porque comparativo con otras comarcas, pues salen perdiendo. Si hay que elegir para montar una fábrica entre una zona en la que puedan llegar los camiones por autovía o una en la que tenga que llegar por una vía convencional, pues lógicamente el empresario, el promotor, el emprendedor va a optar por un lugar en el que haya una autovía, porque eso le garantiza que no habrá retraso en las comunicaciones y habrá más fluidez, lógicamente, etcétera, etcétera. Algún alcalde comenta que es cierto que hay poco tráfico, pero a él no sabe qué es antes, si la gallina o el huevo. Hay poco tráfico porque la carretera es mala o es que, aunque fuera buena, habría poco tráfico. Insisten muchos alcaldes en que ahora hay muchos conductores que escogen vías alternativas porque esa carretera es mala y para bajar de Badajoz a Andalucía pueden hacerlo por la Vía de la Plata, por Sevilla, donde hay autovía, en lugar de hacerlo hacia Córdoba, porque aquí no hay autovía, con lo cual si la cosa se reconvirtiera, se transformara en la A81, es probable, dicen los alcaldes, y yo le doy la razón, que el tráfico aumentara y pasara de esos 3.000 y pico, 3.700 creo que son los que salen al día, superar los 10.000, que son los que marca el Ministerio de Transporte como límite para ver si es o no rentable convertir una carretera en autovía. No obstante, dicho todo esto, como decíamos ya ayer, no se trata de que mañana, de que estén las máquinas esperando a ver dónde vamos y si hacemos una cosa u otra. Son estudios previos para que en un futuro, en un nuevo plan de infraestructura, se incorpore esta carretera en la autovía. Sería muy malo que no entrara como autovía porque si el plan ya va a ser con un horizonte temporal de 1 o 2 décadas, si ni siquiera estuviese en ese horizonte temporal, es que habría que esperar el siguiente plan, con lo cual, aunque se vaya a tardar 15 o 20 años, pero por lo menos que esté el plan, porque si no estuviera, es que habría que esperar esos años para esperar el siguiente plan. Así que sería la desesperación aún mayor. Pero en principio parece que por el momento no veremos máquinas más allá de actuaciones puntuales, quizá con este proyecto final. Recuerden cuando se convirtió en autovía la carretera de Madrid, Córdoba-Madrid, o la de Sevilla, que no se hizo de un tirón. Se fueron haciendo tramitos, había tramitos, no sé, en Manzanares, había un tramito, había otro tramito en el caso de la zona más hacia el sur, en la Luisiana, se iban haciendo tramos y al final se acabó comunicando todos esos tramos. Aquí supongo que será igual, se irán aliviando los espacios donde haya más problemas de tráfico, hasta que algún día pues, se pueda hacer el recorrido de Badajoz-Granada de punta a punta. La delegación de gobierno central en Extremadura ayer me envió un comunicado de prensa diciendo que en principio nada ha cambiado, que el Ministerio piensa hacer una autovía y que lo que ha presentado es un estudio informativo
que dará pie a que luego en su día se elija el trazado, pero no se ha elegido el trazado ya, se ha dado una opción. La alternativa que propone estos expertos es la que se comentó ayer y la que comentan los periódicos hoy. La carretera convencional de una carretera con dos carriles que se cruzan, pero no tiene por qué ser la que elija el Ministerio cuando en su día, cuando por fin tome la decisión, que ojalá sea pronto. Bueno, vamos terminando. Hay una información muy interesante de los periódicos acerca de promoción de vivienda. Ayer el Colegio de Arquitectos, oficial de arquitectos, habló sobre los visados del año pasado y ha habido un incremento importantísimo. Dice el diario Córdoba que crece el 60 y tantos %, por ahí lo tengo apuntado, el 61% creo que es lo que crece el número de visados del 2001 con respecto al 2020, que fue un año muy malo, lógicamente, 68%. Pero, aun siendo un año malo, también son cifras que son mejores que años anteriores. Está muy lejos todavía, hubo en total 1.980 inmuebles visados, que son el 116% más que el año anterior, un año malo. Pero hay que recordar que venimos de años donde hubo muchísimos visados. En el año récord, en los últimos años, la historia de Córdoba, llegó a haber 10.000 visados en la época, en el 2006, previo a la explosión de la burbuja inmobiliaria que tantos problemas causó después. Estamos en cifras, pues eso, parecidas a las que había a posteriori de la burbuja del 2008-2009, que es donde ya se empezó a recolocar un poquito este asunto. Ha ido creciendo desde el 2008 hasta ahora, poco a poco, y hubo un parón con la pandemia y ahora parece que se recupera. Siempre se ha dicho que el ladrillo es el mejor síntoma de la bonanza de la economía. Cuando se construye viviendas es porque la economía confía, son compras a 20, 25 años, y cuando alguien se mete en una vivienda es porque confía que los próximos 20, 25 años podrá pagarla, de manera que ese es el objetivo quizá, ese es el valor fundamental de este indicador, que hay una confianza mayor en la economía a medio plazo que la que había hace unos años, donde se pensaba todo el mundo comprar viviendas, porque si no compra vivienda no se construye vivienda. Si las viviendas se quedan sin vender, no se montan más grúas, porque no tendría mucho sentido. Y por aquí vamos a dejarlo. El diario Córdoba Hoy trae un anuncio, titula: Margarita Robles vuelve a Córdoba para hablar de la oportunidad de la base logística. Será el lunes, no el lunes siguiente, el lunes 17, que vendrá al Círculo en una actividad de Radio Córdoba, de Cadena SER, un Encuentro SER, donde hablará una conferencia junto al general Fernando Enseñat, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, y la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro. Poco a poco se van recuperando la normalidad, recuperando proyectos, y con la esperanza, como siempre decimos, de que el 2022 es el año del despegue. En el caso de la base logística, donde vamos ya las primeras máquinas allí arrinconadas moviendo tierra, el tema de la cultura con la Fundación Thyssen y muchos proyectos que tiene Córdoba para este año, que está recién comenzando. Les dejo aquí, como siempre les invito a que profundicen en la información en los periódicos, en las radios y sobre todo en la televisión, y que esta tarde a partir de las 5 pues se sumen a nuestra cabalgata, al desfile de los Reyes Magos, que comenzará a las 5 en la Plaza de Santa Teresa y concluirá en el Vial a las 8. Por la tele se va a ver más fresquito, más calentito y más tranquilo que en la calle. Hasta el viernes nos despedimos, gracias como siempre por su atención.